A mí me gusta mucho dibujar. Desde pequeño me encantaba dibujar. No sé si tenía que ver con que era un niño triste y solitario, no sé si tenía que ver con que entraba en una especie de concentración en la que se me pasaba el tiempo y nada de lo que sucedía afuera me afectaba, o quizás fue porque rápidamente todo el mundo se dio cuenta de que yo tenía cierta habilidad, cierta capacidad, un poco por encima de los demás. Me pasaba en el cole cuando veíamos cualquier serie de dibujos animados de aquella época, Marco, Heidi, Mazinger Z. Paco en el cole dibujaba Mazinger Z y causaba no sé, asombro en los compañeros, y así ese niño triste y solitario pues se volvía un niño más social o más, no sé, o más aceptado o algo así. Los superhéroes en aquella época también, en la infancia, ya se supone que en la infancia y la adolescencia empezamos a formarnos y a ver qué es lo que queremos hacer en este mundo, pues los superhéroes fueron parte importante. En principio, para un niño ver aquellos colores en los kioscos, aquellos supercolores satinados a tope, me llamaban muchísimo la atención. Vengo de una familia modesta en la que la cultura fue importante, pero ellos no habían vivido la cultura. Lo que hicieron es tratar de inculcar en sus hijos la cultura en general. Yo pasaba momentos increíbles leyendo esos tebeos de superhéroes. Luego, con el tiempo, en la universidad hubo una pequeña revolución en el campo de los cómics de superhéroes. Las temáticas fueron más oscuras, se hizo cómic más para adultos, no tanto para niños como anteriormente, y me volvió a interesar leí algunas cosas. Tampoco era un lector que siguiese todo tipo de cómics de superhéroes, pero hubo algunas obras que sí que me interesaban. Y hacer superhéroes es muy divertido. Yo creo que hacer una obra personal, hacer una obra de autor, es mucho más difícil que hacer superhéroes, porque siempre te ponen a prueba, hay que dibujar cosas locas y sin sentido a veces. Pues un día te levantas y en la página tienes que dibujar unos dinosaurios que corren por en medio de Manhattan, y al día siguiente tienes que hacer una nave espacial que llega a un asteroide cerca de Venus. Y bueno, eso es algo que hace que continuamente estés cambiando, que continuamente sea un reto, y por eso me gustan. Sí, la parte inicial siempre del trabajo es la que me parece la más importante y de la que más disfruto. Primero porque aprendo. Segundo porque es el aspecto más visceral, no sé cómo decirlo, en el que te dejas llevar, sueltas el brazo, hay más gestualidad, hay más trazo sin reflexionar demasiado, y es la parte más libre, y no lo suelo hacer demasiado, pero cuando tienes esos proyectos que algún día saldrán o que tal vez no, el proceso de ver cómo vas a contar la historia, de documentarte, es lo que me procura mayor placer, no sé cómo decirlo. Aprendes cosas, lees, encuentras caminos, no sé. Me gusta que las historias que hago tengan un reflejo en la realidad, y que estén contrastadas, y que la gente que sepa de un tema o de otro se dé cuenta de que ahí el autor, el dibujante, ha trabajado sobre ello. Después de 30 años dibujando,
Ahora, y solo ahora, estoy empezando a saber trabajar en equipo. Además me estoy forzando a ello. Ha habido algunas excepciones en las que el guión me ha interesado y me ha parecido algo que valía la pena dibujar. Ha habido algunas excepciones en las que el colorista me ha gustado también porque lo veía afín a mi sensibilidad como autor. En cuanto a rotulación y demás, los diseñadores gráficos que se dedican a eso en Estados Unidos suelen ser bastante profesionales y en eso nunca he tenido ningún problema. Me ha parecido siempre bien. La tipografía del cómic ya viene dada, los bocadillos suelen ser los mismos en todas las colecciones, con lo cual nunca te sorprende que vaya a haber algo mal, siempre es algo correcto. Hacer un libro en el que yo me encargase de todo, claro, es lo que llevo intentando hacer desde que empecé. En realidad empecé haciendo mis propios libros. En aquella época los cómics se rotulaban. Si tú hacías una historia corta para una revista, pues tenías que dibujar a mano el título, tenías que rotular todas y cada una de las páginas, el texto, los bocadillos, y en aquella época pues empecé siendo el autor que me hubiera gustado ser toda la vida, que era un autor de cómic, que escribía sus cómics, que decidía sobre qué hablaba y que publicaba lo que le apetecía. En aquella época había algunos dibujantes españoles comprometidos con el cómic de superhéroes cuando el cómic de superhéroes estaba muy mal visto. Veníamos del boom de la movida, del cambio de régimen, de la libertad, de la expresión libre en todos los contextos y en todos los lugares, y el cómic de superhéroes era visto como algo para niños sin mucho interés, no era algo que culturalmente fuese aceptado en este país. Pero había 2 o 3 autores, creo recordar, en aquella época que hacían cosas, hacían sus pinitos en el cómic. Había un boom también en Estados Unidos en aquel momento y necesitaban, por la competencia, llenar los kioscos de cuantos más títulos mejor. Y se abrió la rama de Marvel en Inglaterra y se ofreció a esa gente interesada en España, porque buscaban dibujantes desesperadamente. En el pequeño círculo del cómic en Barcelona yo conocía a un editor en aquella época que había estudiado conmigo aquí en Mallorca en el instituto, y me llamó por teléfono y me dijo: Paco, hay una revolución, están ofreciendo trabajo para hacer superhéroes en Inglaterra. Me dijo algo así como: recuerdo que cuando íbamos al instituto tú dibujabas muy bien. O sea que fue un golpe de suerte, fue estar en el sitio justo y conocer a la persona indicada. Y bueno, mandé, en aquella época era fax, mandé un par de dibujos por fax, recuerdo uno de Daredevil y otro de los Cuatro Fantásticos. Claro, la calidad de aquel dibujo, una fotocopia mandada por fax y que me aceptaran solo con 2 dibujos sin conocer nada de mí, deja claro que la necesidad de dibujantes era grande. Pero bueno, yo me desenvolví como pude. Era un trabajo completamente distinto de hacer en un mes 8 o 10 páginas con bueno, trabajabas el guión y era otra cosa. Tener que hacer 22 en aquella época fue duro. Sí, soy propenso a querer hacer las cosas siempre bien. Me autoexijo un nivel muy alto siempre. Y que un trazo se vaya medio milímetro de donde yo he pensado que debe estar, me duele, horrores, sufro un montón. Para mí la tinta no es orgánica, no la puedo rehacer. El dibujo sí puedo rehacer cosas sin ningún problema, puedo borrarlo, puedo emborronarlo un poco más con un grafito,
puedo hacer mil cosas y no tiene una definición tan marcada como la tinta. La tinta es una línea con mucho contraste y si te gustan las cosas bien hechas, yo estuve una temporada enamorado y queriendo ser como los autores de la línea clara de franceses y los de aquí. Pero claro, ellos trabajaban la línea pura, la básica, la que lo dice todo, y además era casi siempre de una forma elegante. No sé, estuve influenciado por ellos mucho tiempo y me puse a hacer superhéroes con eso en la cabeza. Claro, a la hora de entintar no podías estar suelto, tenía que ser todo muy limpio, muy pensado y claro, eso me creaba problemas. Photoshop, ¿qué ha hecho Photoshop? Librarme de esa pesadumbre, de eso. En Photoshop puedo entintar, puedo ampliar la página a lo que quiera, puedo retocar la línea, puedo probar cosas nuevas, texturas nuevas, sin miedo a que el original, la única oportunidad que te da entintar sobre un original esté ahí. Tengo infinitas posibilidades de hacer una sola cosa, con lo cual ese pesar se me ha ido completamente. Yo admiro a los autores que consiguen desde el original, que se suele trabajar de un tamaño mucho mayor al tamaño en el que se publica finalmente, cómo tienen la capacidad de ver cómo va a quedar esa página en ese tamaño. Yo no la tengo, yo creo que no la tengo. Cuando hago originales en tamaño grande, pues tengo mucho espacio que rellenar. Y tengo cierto horror vacui que no puedo, no puedo evitar. Sé que es todo lo contrario a lo que tiene que hacer un artista, que es que los dibujos respiren, pero supongo que como vengo a pesar de que estudié unos años Bellas Artes y demás, pero creo que soy un autor autodidacta, tengo una sensación de que soy un poco un impostor y no me merezco lo que tengo, con lo cual tengo que añadir trabajo para que la gente se dé cuenta de que sí, de que puedo hacerlo y que sé hacerlo. Y me ha ido muy bien utilizar ahora el entintado digital, porque puedo solventar ese problema trabajando, lo veréis en la exposición, en formatos más pequeños. Puedo hacer una página al mismo tamaño en el que se va a publicar, con lo cual tengo claro cómo va a quedar finalmente, qué es lo que se va a ver y lo que no. Y después lo traslado al digital, lo entinto, ahí me olvido un poco. Vuelvo a retrabajar mis tintas y a querer dar el máximo posible en cada página, pero bueno, he encontrado la solución al problema de trabajar en otro formato. Dentro de los superhéroes, lo que más me gusta, y no sé por qué, es no tanto dibujar panoramas espectaculares o lugares extraños o ambientaciones específicas, sino, y eso te lo da el mundo de los superhéroes, trabajar la anatomía de los personajes. Disfruto dibujando anatomía tanto masculina como femenina, me encanta, no sé por qué, no lo sé, pero estoy casi seguro que si fuera pintor no haría marinas ni paisajes, haría retratos, la figura humana, desnudos. No me lo he llegado a preguntar seriamente. Ahora claro, tengo la edad que tengo y empiezo a preguntarme cosas, a intentar solucionar cosas que están pendientes, y el hecho de que me guste tanto dibujar anatomía, no sé de dónde viene, la verdad. No cualquier anatomía, sino
chicas voluptuosas, chicas preciosas, chicos musculados, chicos que es lo que piden en el cómic de superhéroes. Recuerdo un editor que me decía: Paco, tú dibuja los guapos y lo demás ya no importa. Eso y pues no sé, algo con animales también. Los animales me encanta dibujar animales, cualquier tipo de animales. Mi ilusión era hacer lo que hizo un autor que me gusta muchísimo, que es Víctor de la Fuente. Yo tenía la ilusión de ir al Salón del Cómic que se hace en Gijón, y sé que en un momento había un dibujo en directo y Víctor de la Fuente un año empezó a hacer su personaje, Sunday, que era un vaquero, dibujando primero el caballo por la cola. Y mi ilusión era repetir esa hazaña, intentar hacerlo. Sí, de crío también me interesaba mucho. Si no hubiera sido dibujante de cómics, a lo mejor hubiera sido biólogo o algo así. En el instituto sé que lo pensé durante una temporada. Y en casa había siempre, mis padres se esforzaron muchísimo durante toda su vida para que nosotros tuviésemos acceso a la cultura, y recuerdo que cada 2x3 compraban alguna enciclopedia, alguna cosa así, y una de ellas era, creo que era una de Félix Rodríguez de la Fuente, creo que se llamaba Fauna, algo así. Había unos dibujitos, primero solo a línea, no tenían color ni nada, y además eran como cómics porque eran diferentes momentos de cómo un guepardo caza una gacela. A mí eso me maravilló. Supongo que se mezclaba mi amor por el dibujo con mi amor por los animales, y desde muy pequeño también empecé a dibujar toda clase de animales. Además me jacto de poder dibujar cualquiera de ellos de memoria en cualquier momento. Pues que no sé cómo decirlo. El hecho de trabajar todos estos años haciendo superhéroes me ha convertido en un mejor dibujante, en un mejor profesional, no sé si en un mejor dibujante. Y también me ha permitido vivir de forma holgada, con lo cual a lo mejor ahora es el momento de dejar de trabajar por dinero y trabajar por placer, dedicarme a mis proyectos. Tengo muchos proyectos que hacer y poco tiempo para hacerlos, y a lo mejor quizás este es el momento adecuado.